Como sabemos, hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas el libro de los Hechos. La semana pasada nuestro hermano Antonio compartió acerca del capítulo 5 del libro de los Hechos, así que el día de hoy les pido por favor que abramos nuestra Biblia en el capítulo siguiente, en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con la ayuda del Señor en mi oración, que el Espíritu Santo hoy esté con nosotros, esté con ustedes allí en sus hogares. Se debe adorar en el templo o en el monte. Y Jesús dijo, llegará la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón que al estar nosotros reunidos en nuestros hogares o transmitiendo desde este auditorio, es una forma de dar adoración al Señor, puesto que adorar es una expresión de alabanza y de amor a Dios y reconocer que necesitamos de Él cada oportunidad que tengamos, pues es una forma de adorar a Dios y de darle loor a Él. Así que ahora la hora es, hermano, en que debemos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a hacer una oración previa a la instrucción de la palabra. Señor, amado, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor, con toda humildad, delante de tu palabra, Señor, suficiente, autoritativa, inerrante palabra, Señor, que tú nos has regalado. Padre, te pedimos, Espíritu, a través, Señor, que de tu Espíritu Santo tú traigas un mensaje, Señor, conforme a tu corazón, Señor, saca mente, Señor, y conceptos humanos, en el nombre de Jesús, y que sea tu Biblia, solo tu Biblia, la que hable hoy en ese día, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6 del libro de Hechos. Amén. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Espero que sí. Estamos bien. Amén. Capítulo 6 del libro de Hechos. Hermanos, este capítulo es un capítulo muy interesante. Como sabemos, estamos en el libro de los Hechos. Se está describiendo el primer siglo de la historia de la iglesia. Después de la ascensión del Señor Jesús, comienza el libro de los Hechos, termina el último evangelio que tenemos en nuestra Biblia, el evangelio de Juan, y comienza el libro de los Hechos. Vamos a dar lectura al primer versículo. Yo estoy leyendo aquí la Reina Valera revisada, por si encuentras alguna diferencia en tu texto. Sin embargo, no debe ser ninguna diferencia sustancial, puesto que el Espíritu debe mantenerse. Amén. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. Dios bendiga su palabra. Y bueno, hermanos, este capítulo, la mayoría de las Biblias, les ponen algunos, los que editaron, los editores de las Biblias, les ponen un pequeño título, y en esta aparece el título Elección de los 7 diáconos. Es un capítulo que tiene dos temas fundamentales. Es un capítulo corto, sin embargo tocan dos temas que son bastante profundos e interesantes, hermano, como cada versículo de la palabra de Dios. De hecho, escuché una vez un comentario por ahí y creo que estoy de acuerdo con en el cual se menciona que la palabra de Dios toda es verdad, incluso se podría hacer un sermón solamente de un artículo o de una preposición de un versículo. Yo creo que esto puede ser así. Vamos a tratar, hermanos, con ayuda del Señor, ir avanzando versículo por versículo para ir viendo más o menos, o no más o menos, ir viendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir a través de estos textos. Amén. Primero, entremos en contexto. Es la iglesia del primer siglo. La iglesia se está formando, está creciendo, se está desarrollando. Como leímos en el capítulo 5, ya esta iglesia que iba todo bien, hermanos. Viene el Pentecostés, el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo sobre su iglesia. Y en el siguiente capítulo empezamos con problemas. Si recuerdan, allí aparece el pecado de Ananías y Zafira, cuando queriendo engañar al Espíritu Santo o queriendo engañar al apóstol Pedro, ellos reciben muerte, tanto él como ella, por causa
de la intención de su corazón. De hecho, el apóstol le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Es muy interesante que esa palabra llenar es la misma palabra que se usa en el original para hablar cuando dice la palabra sean llenos del Espíritu Santo, es la misma palabra. O sea que fue una llenura total la que tuvieron Ananías y Zafira. En la segunda parte de ese mismo capítulo vemos que ya empezaron los problemas internos entre la iglesia y empiezan los problemas externos. ¿Cuáles? La persecución. ¿Por qué? Porque arrestan a Pedro y a Juan, ¿recuerdan? Son llevados presos y el Señor de una manera sobrenatural los rescata. Ahora entrando al capítulo 6, donde el Señor, a través de las autoridades que Él había delegado, comienza a darle estructura y comienza a darle un poquito más de fundamento en cuanto a la administración, en cuanto al trabajo, al servicio, a su congregación. Amén. Y entonces vamos a ver el primer versículo. Dice, en aquellos días aumentaba el número de los discípulos. Entonces el primer punto que hay que notar, hermanos, es que esta iglesia era una iglesia multitudinaria. Es decir, había muchísima gente ya que estaba, como era parte de esta congregación. Si recordamos bien, en el capítulo, más adelante, en el capítulo 1 se habla de que había 120 personas que estaban unánimes en esa congregación. ¿Ok? Entonces, capítulo 1 tenemos 120 personas, al menos registradas en el texto, que eran parte de esta iglesia. Y después vemos en los discursos de Pedro y Pablo cómo con Pedro se añaden 3,000 personas. Es decir, que era una iglesia grande, era una iglesia que estaba nutrida, ya era una iglesia abundante. Entonces, como era de esperarse, hermanos, como dijeron por ahí, todo va bien hasta que se aparece el hombre. Amén, todo va bien si nosotros nos metemos a un lugar. Una vez escuché a un pastor decir que una hermana decía, es que no encuentro una iglesia perfecta. Y le decía, pues no la va a encontrar, hermana, y si la encuentra no vaya, porque le va a echar a perder. Amén, porque los hombres por nosotros mismos tendemos a hacer problemas, tendemos a generar problemas. Amén. Entonces era una iglesia que estaba creciendo de una manera exponencial. Entonces ese era el primer punto, la iglesia estaba creciendo, había mucha gente. El punto número 2 que vemos en el capítulo 2 de Hechos es que era una iglesia multicultural, porque cuando fue el derramamiento en el Pentecostés, dice que había gente de muchas naciones que se sorprendían porque hablaban sus idiomas en las lenguas. Amén. Entonces había una iglesia multicultural. Y aquí en el primer versículo, esto es como contexto, porque en el primer versículo de este capítulo leemos que era una iglesia multitudinaria y que hubo, ¿qué? Murmuración de griegos contra hebreos. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Aquí la palabra que dice griegos en el original se refiere a los helenistas, es decir, aquellos que eran de la cultura helénica o griega. Cuando la Biblia dice los griegos, en esa época habían, no sé si se recuerdan, a lo largo de la historia del pueblo de Israel hubieron varias diásporas o varias segregaciones donde donde los israelitas fueron esparcidos por distintas naciones. Bueno, cuando la palabra dice aquí griegos, se está refiriendo a aquellos judíos que habían sido en su tiempo expulsados de Israel por distintas razones, la deportación, las conquistas, todas las batallas que hay que leemos en el Antiguo Testamento, y se habían asentado en colonias griegas. Después ellos, sus hijos, sus descendientes, regresan a Jerusalén después de varios siglos. Entonces estos hombres estaban influidos en gran manera por la cultura griega en sus vidas. Entonces tenían formas de pensar diferente, tenían formas de visualizar el mundo, de las artes, de la forma de hablar y fundamentalmente el idioma. Amén. Entonces los hebreos, no había una muy buena relación entre los griegos o los judíos griegos y los judíos de Jerusalén, porque estaban en Jerusalén, recordemos. Entonces allí empezaron una serie de problemitas, que empezaron a surgir. De hecho, esta multiculturalidad de la Biblia se ve, de la iglesia del pueblo de Israel, se ve reflejada en la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos al evangelista Marcos, ¿ok? Que Marcos era un sobrenombre, no sé si lo sepan.
Y Marcos es un sobrenombre de origen romano, que es la herencia de los griegos. De hecho, después aparece, se le hace referencia a Marcos en el libro de los Hechos. Su primera referencia es en el capítulo 12, que le dicen: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces Marcos era uno de estos hombres judíos que habían sido deportados, o sus antecesores, ¿cómo se llaman? Sus abuelos, sus predecesores habían estado en alguna ciudad romana o griega. Amén. Entonces, tomando esto en cuenta, hermanos, empezamos a ver que es bien interesante que este pasaje es titulado como la elección de los 7 diáconos. Pero ¿sabías que la palabra diácono no aparece en este capítulo? Eso es algo muy interesante, hermanos, y vamos a ver con ayuda del Señor por qué es que se le tituló así. ¿Por qué es que se le tituló así? Amén. Entonces dice la palabra en el versículo 2. Regresamos al 1. El problema que se estaba dando entre ellos, hermanos, era una murmuración de que los griegos alegaban o argumentaban que los hebreos no estaban cuidando bien de quiénes, de sus viudas. Recordemos que en el Antiguo Testamento fue una ordenanza del Señor que cuidaran de las viudas y de los huérfanos. Amén. Sin embargo, también vemos que la misma Biblia da unos parámetros de cuáles son las viudas, las que verdaderamente son viudas, dice la palabra. Y estas son aquellas mujeres que no tienen hijos, que no tienen nietos, que su esposo falleció, o que es un desobligado que no atiende de ellas. Entonces los griegos se quejaban diciendo: es que los hebreos no nos atienden, no atienden a nuestras viudas. Era una reclamación, que la Biblia dice murmuración, pero si hubiera sido esto el caso, era una reclamación justa, porque si es una ordenanza bíblica el cuidado de las viudas. Amén. Entonces dice la palabra que entonces los 12 apóstoles del Cordero convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, aquí en esta versión dice: no es conveniente. La Reina Valera 60 dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es conveniente. ¿Para quién? Para la iglesia, puesto que el objetivo y la razón, la función fundamental que los apóstoles tenían era el ministerio de la palabra. Amén. Entonces, pero no aparece la palabra diácono. ¿Sabes dónde aparece esta palabra? Cuando dicen que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí cuando dice servir se ocupa la palabra diácono, es decir, para diaconar, por decir de algún modo. Esto nos deja ver, hermanos, que la palabra diácono, antes que ser un título o un nombramiento o un gafete que se le puede poner a un hermano, es una función que debe estar activa dentro de la iglesia. Notemos que dice para que nosotros dejemos la palabra para servir para servir las mesas, es decir, para ejercer un diaconado en las mesas. ¿Acaso no perseveraban la iglesia? Leímos en Hechos 2:42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso lo vimos como una característica fundamental de la iglesia, que permanecían en el partimiento del pan. Sin embargo, con el tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, al menos hasta ahorita donde voy hasta el capítulo 7, parece ser que todos esos capítulos fueron escritos en el 33 después de Cristo, o sea que no fue mucho tiempo, hermanos. ¿No? Probablemente no sabemos cuánto tiempo fue entre uno y otro, pero de 4 capítulos atrás, que permanecían fieles en el partimiento del pan, al capítulo 6 ya comenzaron con problemas en el partimiento y en la repartición del pan. Es por ello que los apóstoles ven la necesidad de establecer personas que se dediquen a este tipo de servicio. Fue necesario establecer el servicio, es decir, la diaconía. Diácono, hermano, significa servidor o siervo. Esta palabra diácono es traducida como siervo en Mateo 23:11, cuando dice:
Fíjate qué interesante, están los discípulos hablando acerca del que el Señor se va a ir y dicen, Señor, ¿quién va a ser el más grande entre nosotros? Y entonces el Señor Jesús les contesta y les dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, es decir, sea vuestro diácono. ¿Ok? El Señor Jesús ya estaba proyectando lo que hasta el libro de los Hechos se iba a comenzar a afirmar como una delegación hacia una persona. Sin embargo, ya estaba diciendo el Señor, sean diáconos entre ustedes. En Juan 12:26 dice el Señor, si alguno me sirve, sírvame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La palabra que aparece en todas estas veces que se menciona servicio es diácono. Si alguno me diaconea, digámoslo así, sírvame, y donde yo estuviere, allí estará también mi diácono. Si alguno me diaconea, mi Padre me honrará. Y podríamos preguntar, bueno, ¿cómo es que nosotros podemos hacer un diaconado hacia el Señor? Pues el Señor Jesús mismo nos da la respuesta. En uno de los pasajes dice el Señor, porque tuve hambre, lo que tú haces a uno de mis pequeños, a mí me lo haces, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque tuve frío y no me cubriste. Amén. El servicio al Señor, hermanos, es mucho más que un nombramiento eclesiástico. Esta palabra diácono, que por cierto es una transliteración, diácono, así se decía también en griego, dice Marcos 10:43, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabías que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? El Señor está diciendo que las autoridades civiles se señorean y ejercen potestad sobre las personas. Y refiriéndose a su iglesia le dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro diácono. Y el que de vosotros quiera ser el primero será diácono de todos. Amén. Después en Primera de Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Aquí es cuando había un conflicto entre la iglesia, cuando decía, es que yo soy de Pablo, es decir, yo soy de la escuela de Pablo, yo soy, como está mal dicho, hermanos, es algo mal dicho decir, es que mi padre espiritual, la Biblia dice, no llaméis padre a nadie en la tierra, solamente nuestro Padre es el que está en los cielos. Aquel que te predicó no es tu padre espiritual, aquel que te predicó en dado caso sería el diácono que atendió tu vida, que sirvió tu vida. ¿Qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos? Diácono, dice en la palabra, la traducción dice servidores, pero al original decimos diáconos, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Leamos el versículo 6 y 7 siguiente, dice, yo planté, hablando Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, hermanos, este texto o estos últimos dos versículos nos dejan ver algo muy interesante, porque dice que el diaconado o un diácono no es algo. ¿Sí lo vemos? Porque dice en el versículo 5, Pablo y Apolos son servidores, diáconos, por medio de los cuales habéis creído. Y en el versículo 7 dice, ni el que planta ni el que riega son algo. O sea que está diciendo que no son nada. ¿Por qué los hombres de la iglesia y las mujeres le estaban queriendo poner un título a Apolos y a Pablo como de pertenencia, como decir yo soy de Pablo? ¿Pero qué es Pablo? Pablo no es una corriente teológica, ni Apolos no es una misión, no eran los pablitas, no eran algo como para ponérselo como un gafete. Por eso, hermanos,
De repente, hermanos, uno se entera, no por casualidad, porque al parecer pareciera que estos comentarios se hacen con la intención de que se sepa, que se enteren. Cuando de repente empezamos, no, es que tal, es que por qué él, que por qué no, que de entrada estamos pensando que esa posición es algo que se puede obtener mediante un esfuerzo. Es como si yo quisiera tomar este objeto, pero acabamos de leer que no es algo que se pueda tomar ni se pueda adjudicar de manera física. Por eso quien se enoja, hermanos, quien juzga, quien dice, no, es que de entrada cuando calificamos a alguien es que tal no debería ser, estamos diciendo es que yo sí lo cumplo, o tal vez yo podría ser, pero eso, hermanos, nos deja ver que no estamos preparados para llevar un diaconado. Y vamos avanzando, hermanos. En este bendito tema. Entonces, hermanos, la palabra diácono no define un título, ni siquiera una posición eclesiástica. En primera instancia, como ya vimos, es un oficio que le fue encargado a unos hombres en este pasaje, pero de un oficio que ya estaba instituido desde el Antiguo Testamento, que era el cuidado de las viudas. Es decir, que siempre ha existido el servicio entre la iglesia y de los más necesitados, siempre existió como una ordenanza del Señor. Sin embargo, hasta Hechos 6, por las situaciones que se empezaron a dar, por las tensiones, por las diferencias, los apóstoles, por iluminación del Espíritu Santo, dicen, ok, vamos a instituirlos. Pero ¿qué es entonces el diaconado, hermanos? Primero, es una función que todos nosotros podemos llevar a cabo, No por esto estoy diciendo que yo voy a arrebatar, porque vamos avanzando, hermanos. Nosotros estamos en el nivel de que es una función. Podemos darle a los vecinos, a una viuda que conozcamos, que en verdad sea viuda, a un huérfano, entre nosotros mismos. Amén. Pero existen dos oficios bíblicos dentro de la congregación. Dos oficios bíblicos. Hoy en día las iglesias emergentes, iglesias modernas que quieren hacer como que más atractiva, es como cuando van a un trabajo. ¿Cuántos han ido a pedir trabajo a algún lugar? O tú recibes a alguien que está buscando trabajo y te preguntan, ¿y cuáles son las oportunidades de crecimiento? ¿No? Y esas oportunidades de crecimiento no las define en su mente al menos el qué tanto puedo yo aprender. No, se refieren a cómo está estructurada la empresa, la institución, de manera tal que haya oportunidad de ir subiendo en escalones para llegar algún día a una dirección o a una gerencia. Amén. Sin embargo, en la iglesia solamente se miran dos oficios establecidos por la palabra, y esos son, número uno, el oficio del pastorado, y número dos, el oficio del diaconado. Y vamos a aclarar algo: cuando se habla acerca del pastorado, en esto la Biblia maneja casi como sinónimos las palabras obispo, anciano, pastor u obrero. ¿Por qué? Porque la función del pastorado, que es decir, el cuidado de la congregación, no solamente implica la predicación. Hay exhortación, hay visitación, hay consejería, hay un montón de factores que implican el pastoreo de una iglesia, y este está repartido en una diversidad de miembros, y miembros o este equipo que Dios ha diseñado se llaman presbíteros o el presbiterio, donde la función de conducir a la iglesia está repartida en muchas personas. Esta es la protección que el Señor ha dejado para no hacer pirámides, donde solamente un hombre está en la punta y nadie más a la par. Gracias al Señor que Él ha permitido que esta congregación se maneje así en pluralidad de ministros, en donde se dan consejos y se toma una decisión con base en el consejo. Por supuesto, el máximo y autoritativo consejo es el de la palabra de Dios, por encima de cualquier opinión humana. Amén. Y veamos cómo dice esto la palabra. Pedro, después de que resucita el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Y qué le contestó el Señor? Pedro dijo sí, y le dijo, apacienta mis corderos. Esa es una labor pastoral, el apacentar. Pero vemos en Hechos 20 que dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor. El apacentar, el apacentamiento es una función pastoral. Amén. Y aquí la palabra se refiere a un obispo como el encargado de apacentar a la iglesia. Esto es para fundamentar lo que decimos, que un obispo, un anciano, un pastor es calificado en la palabra casi como un sinónimo, en función de la iglesia para pastorearle. Sin embargo, también hay diferencias entre estos. Amén. Pero no es el tema. El segundo oficio bíblico es el diaconado. Y este es, como ya vimos, el servicio. El servicio. Ambos deben funcionar en la iglesia, hermanos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:1. Pedro saludando a la iglesia en Filipos, Pablo, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo, conociendo que había establecido en Filipos una iglesia bíblica, confiaba y sabía que esa iglesia estaba contando con obispos y con diáconos, porque ese es el orden bíblico. Hoy les decía, hay iglesias que han generado muchos oficios. Hoy escuchamos iglesias que hablan del pastor de jóvenes, el pastor de alabanza, el pastor de la tiendita, el pastor de evangelismo. Puede ser que haya un obispo encargado del evangelismo y que esté fungiendo, pero como tal, oficios como tal es el pastoreo, esas funciones no existen. Amén. Entonces, en este momento se establecen el segundo oficio, que es el diaconado, o se le encarga abiertamente a algunas personas. Creo yo que la razón por la que los apóstoles hicieron esto, de llamar a algunas personas específicas, es porque esta función de servicio que le había sido dada a toda la iglesia se había descuidado. ¿Por qué? Porque estaban ocupados por estarse discutiendo entre ellos, entre griegos y hebreos, entre los que piensan diferente a mí. ¿No es algo que sigue sucediendo hoy en día? Cuando de repente nos enteramos que en las áreas de servicio, en los equipos de servicio, hubo gente que se salió de servir. ¿Por qué? Porque tenía diferencias de opinión con tal persona, porque tenía diferente criterio con tal otra persona. Y eso es lo que ha estado en la iglesia. Como la iglesia descuidó el llamado que fue dado a todos, de servirnos entre nosotros, de atendernos, de procurarnos, fue necesario levantar hombres encargados de que supervisaran que esto se estuviera haciendo. ¿Qué necesidad había? Si todos hubiéramos tomado, o la iglesia hubiera tomado su función desde un principio, no hubiera sido necesario. Tal vez, es una teoría, una tesis mía, tal vez de levantar gente porque sí iba a estar haciendo. Sin embargo, como no lo hacemos, como estamos más ocupados en buscar si estoy de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas, si estoy de acuerdo, y no bíblicamente hablando, porque en eso tenemos toda la solvencia. Si hay algo que no se está haciendo bíblicamente, hay que hablarlo, hermano. Hay que hablarlo con la autoridad, hermano. Eso no es bíblico. Pero si es nada más en la forma de aplicación, hermano, debemos ser más apercibidos de lo que es importante, de lo que es medular, lo que es de fondo, que es honrar a Dios y que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Y la única forma de alcanzar eso es haciéndolo conforme a su palabra. Amén. Entonces, en el versículo 3, los apóstoles dicen: buscad pues de entre vosotros 7 varones. Y ahí quiero hacer una pequeña pausa, porque fíjate qué interesante la respuesta de los apóstoles. Buscad, le dijeron a ellos. Estas personas estaban con problemas y tenían una situación, la expusieron delante de los apóstoles y ellos le contestaron: pues ustedes ayúdenos a solucionarlo. Ustedes, hablando a toda la iglesia, busquen, ustedes vayan y busquen. De repente pasa, hermano, que llegan hermanos a servidores y dicen: oiga, hermano, estaría padrísimo hacer esto, ¿por qué no lo hacen? Oh, hermano, fíjate que vi esta necesidad, vi esta situación que hay que atender. Estaría bueno que mandaran a otro para que lo hiciera. ¿No es muy común eso? Estaría muy padre que lo hiciera otro, pero los apóstoles no dicen eso. Les dicen a ellos: ok, ustedes ya vieron la necesidad, pues ayúdenos a solucionarla.
ayúdenos a darle solución para que esto no siga sucediendo. Y dice, busquen de entre ustedes. O sea, la solución tiene que salir ¿de dónde? De entre nosotros, de entre la iglesia. Un gran problema en la iglesia, hermanos, es que la iglesia, el pueblo, la congregación quiere que todos los problemas los solucione el pastor, que todos los problemas los solucione el pastor. Y vemos aquí claro que en este caso el oficio pastoral representado en los apóstoles les contesta, busquen ustedes, ayúdenos ustedes a darle solución a esta situación. Busquen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Notemos algo. Mandaron a buscar a 7 personas, 7 varones, que al momento de este tiempo, de esta situación que se está dando, ya contaran con un buen testimonio, con llenura del Espíritu Santo y con sabiduría. Amén. O sea, ya debían tener estas características. De entre ellos los apóstoles están asumiendo. Quiero pensar que de entre todos los que se están quejando y de entre todos los que están murmurando de que no se está atendiendo bien el servicio en la congregación, deben haber personas que tengan esas características. Qué triste hubiera sido que hubieran regresado y diciendo, no encontramos a ninguno. Bendito Dios que sí los encontraron. Y dice la palabra que dijeron, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Es decir, que es un encargo, y un encargo no se puede encargar algo que no es tuyo. Esa función fue delegada por los apóstoles a estos 7 varones. Amén. Pero ¿qué características les fueron dadas? Número 1, varones. Amén. Número 2, de buen testimonio. Cuando a veces, hermano, nosotros vemos, o vamos a hacerlo en una pregunta, ¿qué testimonio tiene la iglesia de nosotros? Si el día de mañana se convocara a toda la congregación o a una representatividad de ella, de hombres que pudieran elegir con sabiduría y bíblicamente hablando diáconos, porque también, hermano, eso es cierto. Vean la presuposición de los apóstoles. Presuponían que dentro de la iglesia, dentro de la gente, había gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Esa es la presuposición de los apóstoles. Y a esas personas es a las que se les pide escoger. De repente cuando oímos, es que los diáconos deben ser elegidos, y decimos, sí, vamos a venir todos, voy a traer hasta a mi primo que viene cada 15 días o cada 3 meses. No, hermano, se debe de consultar a gente que tenga un testimonio, de tener unos parámetros bíblicos, que no vaya a hacerlo como voto sindical, ¿no? Tiene que ser alguien que entienda que no debe votar por alguien que le caiga bien, sino por alguien que sea agradable a los ojos del Señor. Pero dice buen testimonio, si mañana convocaran a una asamblea para votar por diáconos y todos, no, es que yo quiero ser, yo estoy mejor que aquel, no lo dudo, pero ¿cuál sería nuestro testimonio entre la congregación? ¿Será que dijeran, no, este hermano sabe mucho, pero tiene un carácter terrible? Es un tirano, es un iracundo, es un enojón, no se lleva bien con nadie, con todo se pelea, lo saludo y no me viene de largo. Fuera, descalificados, ahí nos iríamos bastantes, hermano. Descalificados. Buen testimonio, no para consigo mismo. Es como el testimonio es un carácter aprobado, hermano. Un buen testimonio es eso, es un carácter aprobado. ¿Pero aprobado por quién? Por Dios. No juzgaron a Moisés cuando él quiso hablar, cuando él defendió a un hebreo y lo mata. Y se acuerdan que al otro día que le dijeron, ¿me vas a matar igual que hiciste con el egipcio? Hicieron una crítica a su carácter. Pero ese hombre que ante los hombres no era aprobado, llegó a ser, dice la palabra, el más manso sobre la tierra. Y fue aprobado a los ojos de Dios y fue llamado su amigo. Amén. Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y no hay forma de ser llenos del Espíritu Santo más que a través de las benditas Escrituras.
Y ellos, al menos dos de estos hombres, dejaron un testimonio de que eran ávidos lectores de la palabra y conocían de pe a pa lo que decía la palabra, y conocían las profecías y conocían los salmos, y después lo dejan más adelante manifiesto, llenos de sabiduría. La palabra en el original ahí se traduce como, también como habilidad, es decir, gente que fuera hábil en el trabajo que les iba a ser encomendados. ¿Y cuál era la función? Hermanos, la función de ellos era como lo que hacemos aquí en la iglesia, o sea, hace aquí en la iglesia, es que se tienen despensas preparadas, ya armadas, equilibradas, para ser repartidas entre las personas que tienen necesidad. Eso es lo que les encargaron a Esteban y a todos los demás diáconos. Armar un paquete, ponerlo con justa medida, de que, es para tal hermana, no, a ella le voy a poner menos. No podía haber eso. Y era entregarlos. Pareciera algo sencillo, pero no es sencillo, porque es el trabajo y el apacentar la iglesia del Señor. No era suficiente con que fueran personas honestas, hermano, y espirituales, también debían ser competentes. Tenían que ser competentes en habilidad, en capacidad, en planeación, en organización. Amén. Y podemos después las cualificaciones, y digo cualificaciones porque habla de cualidades para el oficio, las vemos en 1 de Timoteo 3:1 y en Tito 1 del 5 al 9. Las puedes leer ahí con calma, porque vamos sobre Hechos 6. Ahí están las calificaciones que se establecieron después para los oficios, para ser ya establecidos los oficios. Y hay una palabra ahí que aparece como irreprensibles. Esto, hermanos, hay que aclarar bien qué significa la irreprensibilidad. Porque irreprensible es la persona que no merece una reprensión. O sea, que alguien murmure de alguna persona no significa que por eso deba ser reprendido. Debe ser reprendido a esta persona cuando le sea comprobado las situaciones, y debe ser reprendido bíblicamente y por las autoridades de esta persona. Es decir, irreprensible no es lo mismo a incriticables o impopulares, o más fuerte, indeseables. Puede ser que no deseemos estar cerca de una persona. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pasar una tarde sentados y comer con Juan Bautista. Porque era un hombre, hermano, lo que dice la palabra, un hombre difícil de entrada, extraño en su apariencia, en su dieta, y no tenía pelos en la lengua, y era más que profeta. O sea, ese hermano, uno sentado a la mesa podría voltear y decirle a uno toda la calaña de pecador que soy yo. Tal vez no sería muy deseable estar junto a él, pero era un hombre que dice la palabra que no había más grande que él de los nacidos de mujer. Amén. En el versículo 4, y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjate que qué interesante aquí. Si vemos en el versículo 2, ellos dicen que no es conveniente que dejemos la palabra de Dios, no asumen o no hacen mención de la oración. Sin embargo, en el versículo 4 dicen, nosotros nos dedicaremos asiduamente, dice esta versión, Reina Valera revisada, a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 el ministerio de la oración no está sujeto a negociación dentro de la iglesia de Cristo. Ellos no estaban pensando en ningún momento en abandonar el ministerio de la oración, que es el conocimiento de Dios, es conocerlo a Él, su persona, su corazón. Y dicen al ministerio de la palabra, hermanos, esto hay que hacer una diferencia, porque de repente, hermanos, nosotros podemos, sobre todo los esposos en esta cultura latina, si estoy leyendo la Biblia y de repente mi esposa me pide que le ayude a lavar los trastes, y yo le diga, mujer, no es justo que yo deje el ministerio de la palabra por dedicarme a las mesas, ¿no? Qué salida tan bíblica, tan cómoda y tan mañosa, porque no es lo que dice. Nosotros nos dedicaremos asiduamente al ministerio de la oración y a la oración y al ministerio de la palabra. Esto es la predicación, hermanos.
la predicación. La palabra es algo que debe estar en nosotros siempre, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos siempre debemos permanecer, y que esa es mi oración, en la oración y en la palabra, en la oración y en la palabra. Esto el hermano Ríos, el hermano Toniel decía que hacen falta hombres valientes que se dediquen al ministerio doble, decía el de la oración y la palabra. Eso es nuestro llamado en nuestra vida. Sin embargo, aquí los apóstoles están haciendo mención del ministerio de la palabra, es decir, administrar la palabra, el administrar la palabra, el repartir la palabra, el predicar la palabra. Dice la palabra en el siguiente versículo que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 hombres. Ahorita la están leyendo tal vez, pero si yo les preguntara que me dijeran 4 nombres de diáconos, seguramente o muy probablemente la mayoría conocería solamente 2, que son Esteban y Felipe. Esteban, el primer mártir en el registro bíblico, el primer hombre que dio su vida por la fe cristiana. Y la segunda, Felipe, el famoso evangelista que fue a predicarle al etíope, que fue llevado por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay 5 más. ¿Por qué nada más 2 se registran? Soberanía de Dios en su palabra. Amén. Sin embargo, quiero mencionarlos y también quisiera hacer mención muy brevemente, solamente del significado de sus nombres, para que nos pudiera dar un poquito de luz. Esteban significa victorioso. Felipe, amante de los caballos. Prócoro, que dirige el coro de los danzantes, es decir, que ahí cantaban y danzaban, no nada más una u otra. Amén. Nicanor, vencedor de hombres. Timón, digno, honorable. Pármenas, el que queda, permanente, constante, fiel. Nicolás, la victoria del pueblo. Y hace ahí una nota que era un prosélito de Antioquía. Solo como nota, prosélitos eran aquellos hombres extranjeros que se convertían al judaísmo. En este caso al cristianismo, eran extranjeros que se convertían y así eran conocidos en la palabra del Señor, para mencionar a ellos. Algo digno de rescatar, hermanos, de estos hombres, es que ellos no esperaron la convocación o el llamado especial, o que un ángel viniera del cielo, o que viniera el pastor X o el supersiervo tal para decirte: tú tienes un llamado de parte de Dios. Ellos cumplieron estas características que ya vimos desde antes de que siquiera existiera la función específica del diaconado. Ellos en su vida personal, en su conducta cristiana, en su piedad, en su vida de piedad, en su vida devocional, ya habían podido desarrollar mediante el Espíritu Santo una vida de buen testimonio, una vida con una llenura del Espíritu Santo manifiesta, porque muchos decimos: es que yo tengo el Espíritu Santo, pero no hay manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, ni siquiera en misericordia para con los de nuestro alrededor, ni siquiera en un buen consejo. Y digo en misericordia porque escuché una descripción o una figura, una ilustración de la diferencia entre misericordia y gracia, y me impactó, hermano, me impactó. Misericordia sería yo darle a una persona que está en la calle 50 pesos o X cantidad, sacar de mi bolsillo y darle 50 pesos, eso sería misericordia. Gracia sería que esa persona me escupiera la cara, después me pidiera ayuda y yo sacara de mi bolsillo y le diera una ayuda. Yo dije: Señor, qué lejos estamos de eso. Y me hizo ver con más luz la gracia del Señor Jesucristo, porque todos estamos representados en esos romanos que escupieron el rostro del Señor y que golpearon su rostro, su santo rostro. Pero nosotros hoy tenemos la bendición de su gracia que no merecemos. Amén. Solo por gracia estamos aquí. Estos hombres no esperaron
No fueron tomando una lista y pusieron, yo quiero ser un gran hombre de Dios, y pusieron una lista de estos 3 puntos: buen testimonio, el Señor, el Espíritu Santo y sabiduría, y fueron trabajando en su vida y se observaban y fueron calificando y después levantaron la mano. Eso no fue así. Eso no fue así. Ellos desarrollaron este carácter aprobado por Dios en lo oculto de sus vidas, pero en lo público ante la congregación, puesto que fueron señalados de entre miles para ser ellos. Seguramente había más gente que trabajaba en el servicio diaconal. Seguramente, porque era una iglesia de miles de personas, 7 hubieran sido insuficientes. Seguramente organizaron equipos, o muy probablemente, y hubo más gente que empezó a trabajar. Pero lo importante en la iglesia de Cristo es que funcione, es que la iglesia siga caminando, avanzando, cumpliendo lo que el Señor ha establecido, estos 2 oficios: pastoreo y servicio. Pastoreo para que la iglesia siga creciendo, y como decía la palabra, o como dice la palabra, de a poco se añadan los que han de ser salvos. Ese debe ser nuestro objetivo, ese debe ser nuestra función, nuestro máximo, para que seamos hallados dignos delante del Señor por Cristo, como una iglesia fiel y verdadera. Amén. Estos hombres, su carácter y su piedad era por amor a Dios, a través de la oración y la palabra. Al que es llamado por Dios, Él le pone hambre y sed para crecer, le da amor. ¿Amor por quién? Porque todos amamos. Dice, yo amo a mi esposa. Pero hermanos, yo estoy convencido de algo, convencido, profundamente convencido en mi corazón, que necesitamos amar a la iglesia de Cristo. Necesitamos amar al pueblo de Dios. El que no ama a la iglesia, a la que ha de ser iglesia, no evangeliza, porque ¿a quién va a ir? ¿Por quién va a ir? No sirve como estos hombres servían, porque no era su obligación, no tenían ningún cargo, y ya lo estaban haciendo en ese testimonio que daban. Amén. Dice la palabra del Señor, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El buen testimonio, hermanos, no es para agradar a los hombres. El buen testimonio que debemos estar dando no es para que digan, mira el hermano qué buen cristiano es. No, es porque si yo quiero ser siervo de Dios, debo agradar a Dios. Y el agrado que Dios tenga, ¿no acaso el Señor, mira qué hermoso, no acaso el mismo Padre hizo manifiesto ante toda la humanidad que Jesucristo era su Hijo, el siervo de Dios, el siervo con S mayúscula, el verdadero y único siervo de Dios, cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia? Porque Jesús buscaba agradarle a Él antes que a cualquier otra persona. Y fue siervo de Dios. Tú quieres ser siervo de Dios, busca agradar a Dios, busca agradarle, y cuando sea su momento, si está en su voluntad y en su plan, dará testimonio de ti ante los demás. En el versículo 6 dice que los presentaron ante los apóstoles, es decir, que el pueblo sometió su elección a los apóstoles, y ellos, después de orar, con invocación del Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo es el que debe dirigir toda decisión sobre todo y cuanto y más dentro de su iglesia. Dice que les impusieron las manos. Amén. Y ahí vamos a Números 27:18, por favor. Números 27, versículo 18. Y vamos a ver la simetría, cómo empatan de una manera tan hermosa lo que estaba sucediendo en este capítulo 6 de Hechos con lo que el Señor estableció para la imposición de manos en el libro de Números. Y dice así: Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay ¿qué? Espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote. ¿A dónde presentaron a los 7? Delante de los apóstoles. Y aquí pondrás delante del sacerdote y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Notamos las similitudes?
Y el siguiente versículo, el 20, qué hermoso, dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Cuando nuestro carácter llega a ser aprobado por Dios y podemos llegar a ser agradables a Dios, eso dignifica al ser humano. Eso nos da de su dignidad. Aquí es Moisés, pero Moisés es un tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Lo que hicieron los apóstoles con ellos al imponerle las manos fue dignificarlos. Por si alguno de entre todos pudiera decir: es que no me cae bien, es que no me agrada, es que seguía yo, es que yo soy más viejo, es que yo lo hacía hacer mejor. Cuando los apóstoles impusieron las manos sobre ellos, todo eso fue borrado y fueron dignificados delante del Señor y delante de la congregación para la obra que Dios había de hacer con ellos. Esto es hermoso, hermanos. El carácter aprobado con Dios nos va, y no lo buscamos para que la iglesia nos vea y diga: ay, mira qué buen hermano. No, porque de qué serviría que dijeran aquí qué buen hermano y que en el día del Señor volteáramos a buscar al buen hermano y no estuviera dentro de las filas de los redimidos del Señor, y no se encontrara cantando el cántico de los redimidos a nuestro lado. ¿De qué nos serviría hacerlos? ¿De qué nos serviría que en el epitafio diga: aquí yace un buen hermano, pero su alma está en el infierno? No serviría de nada. Dice el siguiente versículo, inmediatamente dice: y crecía la palabra del Señor, es decir, se expandía. La palabra se estaba expandiendo y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, como si fueran pocos. Y también dice: también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esto es algo milagroso, hermanos, porque cuando está aquí la palabra, cuando habla de los sacerdotes, se está refiriendo fundamentalmente a los saduceos, que eran uno de los más recalcitrantes opositores al evangelio de Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se oponían de una manera tan fuerte a Jesucristo y al nuevo sacerdocio que en él estaba representado, porque ellos eran descendientes del sacerdote Sadoc, de aquel sacerdote que en el Antiguo Testamento fuera calificado como justo y que el Señor le dijera que él iba a tener un sacerdocio perpetuo. Entonces los saduceos, defendiendo lo que ellos habían aprendido como justicia, defendiendo lo que ellos habían aprendido con un concepto de sacerdocio correcto, defendiéndolo, se opusieron al Señor. Pero dice la palabra que ellos estaban siendo obedientes a la fe. Y esto es interesante que esta primera parte de este capítulo cierre con esto, porque después viene ya el arresto de Esteban. Comienza con un problema en las mesas de la iglesia. Después viene la solución que el Espíritu Santo da a través de los apóstoles y con la ayuda de la congregación, porque la congregación participaron en la solución del problema. No solamente pusieron la carga: ahí se lo dejo para que ore, pastor, y hágale como usted pueda. No, ellos participaron, como les dieron la estrategia y ellos trabajaron. Y la consecuencia de este buen servicio en las mesas fue el crecimiento de la palabra, que muchos más añadían, y que incluso los sacerdotes, los opositores al evangelio, estaban siendo convencidos por el evangelio de Cristo para obediencia de la fe. Hermanos, hay iglesias que no tienen crecimiento, no pueden expandir sus estacas, no pueden llegar a más gente. ¿Sabes por qué? Porque la congregación tiene al pastor yendo a todos los cumpleaños, y lo digo no porque esté mal que el pastor vaya a un cumpleaños, pero hay hermanos que pueden decir: es que mi pastor tiene que venir y tiene que estar aquí, y si no viene yo me voy a quejar y tienen a los pastores. No sucede aquí, pero yo lo he visto en otras iglesias. Tienen a los pastores en cumpleaños, en 15 años, en presentaciones, en titulaciones, en todos lados, y no le dejan tiempo para crecer en la palabra. Gran parte del ministerio pastoral, hermanos, es en lo oculto.
Cuando se para aquí el ministro de la palabra y expone, esto es una puntita lo que se mira, pero la mayoría del trabajo pastoral se encuentra en un aposento, en un lugar secreto donde se está orando y leyendo la palabra. Los ministros necesitan espacio para hacer esto. Los ministros necesitan espacio y la diaconía tiene que crecer entre nosotros. Que el pastor tiene que venir y tiene que ir al hospital y tiene que ir a ver a mi prima que hace 10 años vino a la iglesia y se encuentra enferma, y para que vaya a verla. Hermanos, eso es bueno, pero hay más hermanos que pueden apoyar. Tú puedes ser un diácono de ese primo, de una hermana, de un amigo que está lejos. Tú puedes ser un servidor de ella, llevándole, como Pablo y Apolos dijeron, ¿qué somos nosotros sino diáconos por los cuales habían sido acercados a la fe? Nosotros. Pero debemos dejar espacio para que el ministerio pastoral florezca. Y en este caso lo que sucedió fue eso, y trajo como fruto almas a los pies del Señor. Amén. Con esto terminamos la primera parte del capítulo, y viene algo directamente relacionado, hermano, directamente relacionado, y es el arresto de Esteban. La verdad que avanzar así es no complicado, pero deja un saborcito en la boca, porque mi encomienda fue compartir sobre Hechos 6 completo, porque cada versículo, hermanos, en verdad tiene cosas muy hermosas, muchas cosas muy hermosas. Pero vamos a entrar al versículo 8, el arresto de Esteban. Esteban fue el primero de los listados en los seleccionados, en los primeros colaboradores llamados, podría llamárseles así. Esteban fue el primero, que significa victorioso. Amén. Y dice la palabra, pero antes de decirles, quiero decirles algo. Estudiando estos versículos finales de este capítulo, me encontré con algo maravilloso. Tal vez muchos ya lo habían visto, pero yo no, y apenas lo vi, y me llené de mucha alegría en mi corazón, y es que encuentro unos paralelos tan hermosos con la vida de Jesucristo, que vamos a ir, y eso es en lo que quiero centrar esta última parte. ¿Por qué Esteban fue seleccionado? ¿Por qué Esteban fue puesto a servir? No veamos la palabra diácono como que el que se sienta en tal lugar, o el que yo quisiera ser. Es que podemos ser, y de hecho estamos llamados a ser. No hay iglesia, no hay organización de iglesia que te pueda limitar a llevar a cabo una función de servicio a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, al Señor Jesús, sirviendo a los demás. Y dice la palabra, versículo 8 de este capítulo: y Esteban, lleno de gracia y de poder. Quisiera leer ahí Juan 1:14, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Estas Biblias con notas extensas hace más difícil calcularle. Pero aquí sigue. 1:14. Y vean esta descripción del Cristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Esteban presentaba una de las características del Cristo en la tierra, de Jesucristo en la tierra. Eso es hermoso, hermano. Uno que fue sacado de entre todos, uno que hasta el momento tal vez no se había destacado como él hubiese querido, o no, muy seguramente no lo hubiera querido, o como muchos hubiéramos podido pensar, pero él ya estaba lleno de gracia. No sabemos cuánto tiempo hubo entre el versículo 7 y el versículo 8. No sabemos. Es más, no sabemos cuánto hay desde del versículo 6 al versículo 7, que los ordenan mediante la imposición de las manos y el crecimiento de la palabra. Es un proceso de tiempo, un periodo de tiempo, no sé cuánto. Pero en el versículo 8 vemos a un Esteban lleno de gracia y de poder. Y también dice, después hacía grandes señales,
grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿No acaso Jesucristo estuvo caminando igual entre su pueblo? ¿No acaso Jesucristo, por eso hablamos hace unos minutos de que debe haber una llenura del Espíritu, manifiesta? Pablo más adelante, cuando él dice se justifica, y dice, o no se justifica, sino que aboga o defiende el encargo, la encomienda que el Señor le dejó, dice, ¿no soy yo Jesucristo? ¿No soy yo apóstol de Jesucristo? Perdón. ¿Acaso no vi al Señor? ¿Acaso no andan entre ustedes haciendo milagros, señales y prodigios? Pablo diciendo que mediante la manifestación del poder del Espíritu Santo en su vida, estaba dejando como puntal que él había sido llamado por Cristo porque tenía esas manifestaciones en su vida. Y no estoy hablando que nosotros debamos andar como obligación sanando enfermos o resucitando muertos, que la palabra dice que lo podemos hacer. Pero tenemos que tener manifestaciones evidentes de la llenura del Espíritu Santo. Y estas en primera instancia son los frutos y los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien te ha dicho alguna vez, me gusta qué paciente eres? ¿O quisiera ser paciente como tú? Debemos buscar, hermanos. Debemos buscar la manifestación de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente la llenura, porque la llenura no es dada para nosotros como una medallita aquí de los Boy Scouts. Ya lleno del Espíritu Santo. No, la llenura del Espíritu Santo es dada para que nuestra copa rebose y comparta a los que están a nuestro alrededor, para que salpiquemos de virtud a aquellos que están con nosotros, fundamentalmente y primera instancia a nuestra familia. Regresando un poco atrás, hablando del buen testimonio, ¿cuál es el testimonio de nuestra familia sobre nosotros? ¿Cuál es el testimonio de nuestra familia? ¿Qué podrían decir? Qué triste sería que en un funeral de alguna persona, de algún padre de familia, sus hijos dijeran, fue un excelente abogado, fue un excelente ingeniero. ¿Cuál es el testimonio? Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron, versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban. Aquí, hermanos, los libertos, esa sinagoga de los libertos se llamaba así porque se refería a aquellos judíos que habían sido esclavos en Roma. Fueron esclavos en Roma y después de haber sido libertados, regresaron a Jerusalén y formaron una sinagoga donde se juntaban entre ellos. Es interesante que el pueblo de Israel así se comportaba, hacía sinagogas de acuerdo al gusto de cada quien. Por eso Jesús se enfrentó con distintas personas, que los de tal sinagoga, aquí vemos a 5 tales sinagogas se enfrentaron, ¿no? Y cada una hacía sus grupitos. Yo me voy a juntar con los ex reos o ex esclavos, los libertos, ¿no? Y la siguiente es la de Cirene. Aquí hay un detalle bien interesante, hermanos, porque dice la palabra que él disputaban con Esteban. Saulo de Tarso, en Hechos 22:3 dice, y de cierto soy judío, hablando Saulo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Saulo era oriundo de Cilicia, la ciudad de Tarso, y él dice que había sido criado en Jerusalén, donde se encontraba esa sinagoga, la sinagoga Cilicia, donde se congregaban todos los que eran oriundos de Cilicia, incluyendo a Gamaliel. Gamaliel era maestro en la sinagoga de Cilicia. Entonces, hermanos, muchos comentaristas dicen que en estas discusiones fue aquí donde el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, creó esa aversión y ese coraje tan profundo hacia Esteban, que lo vamos a ver su desenlace en el capítulo 7, la siguiente semana, porque él era parte de esa congregación. Muy seguramente Saulo
fue de los que fueron a confrontar a Esteban y a disputar con él. Y esto otro nuevo paralelismo, ¿no? ¿Cuántas veces no se vio a nuestro Señor disputando en las sinagogas? Desde pequeño, hermano. No estaba, dice que cuando lo fueron a presentar y ya se había perdido, según dicen que Jesús era el que se había perdido. Yo creo que los que se habían perdido eran los papás, porque Jesús estaba donde debía estar, ¿no? No es que se haya extraviado Jesús, los papás se extraviaron, pero bueno, en ese momento Jesús estaba bajo la autoridad de sus padres y debía estar con ellos, pero el Señor se encontraba, ¿dónde? En la sinagoga, ¿qué? Discutiendo la palabra, tal como Esteban lo estaba haciendo. Y dice versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. De mismo Jesús, no había quien se pudiera poner al tú por tú con mi Cristo. Él se paraba y sus palabras eran de sabiduría. ¿Cuántas veces no dice que los dejó? No lo dice así, pero está expresado ahí implícitamente, que los dejaba callados. Y usaba sus mismas palabras para hacerles notar que estaban en un error. Y dice que tronaban los dientes y se volteaban y querían matarlo, tal cual sucedió en esta ocasión con Esteban. Dice el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen, le hemos oído hablar palabras blasfemas. ¿No fue lo mismo con Jesús? ¿No dice la palabra que los del Sanedrín contrataron falsos testigos contra Moisés y contra Dios? Amén. Versículo 12. Notemos lo que dicen aquí ellos, contra Moisés y contra Dios, porque vamos a ver más adelante. Y aquí dice la palabra, y soliviantaron al pueblo, es decir, como que lo incentivaron, ¿no? Lo asusaron a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, le arrebataron y le trajeron al Sanedrín. Hermanos, esto podría ser bien dicho describiendo el Getsemaní. Esto podría ser una forma de referirse y de describir lo sucedido en el Getsemaní, pero ahora en la vida de Esteban, cuando todos ellos fueron enardecidos con antorchas, con palos, como si fueran a arrestar a no sé quién. Sabían que Jesús era pacifista, por eso fueron así con esos alardes. Sabían. ¿Por qué no fueron así? Como si estaban yendo a apelar a César y apelar a Herodes y todo, para que hicieran los juicios. Sí sé, pero con Jesús llegan con palos, con piedras y gritando, ¿no? Y con el traidor de frente para arrestar al Señor, ¿no? Y ahí es uno de mis pasajes favoritos, que cuando le preguntan al Señor ¿quién es Jesús? Y él contesta, yo soy. Y ¡puf! La palabra que cayeron al piso. Cuando yo lo dije, wow, ese con el yo soy, es que el yo soy es el gran yo soy. El gran yo soy estaba ahí. Y dijo, yo soy, y cayeron como al piso. Amén. Pero entonces, ¿cómo en el versículo 11 vemos esta similitud con el caso de Cristo? Versículo 12, perdón. Lo arrebataron a jalones con violencia y lo trajeron ¿a dónde? Al Sanedrín. Y presentaron testigos falsos que decían, este hombre no deja de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley. Notemos cómo cambiaron la declaración. En el versículo 11 dice que sobornaron testigos para que dijeran que había hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pero en el versículo 13 dice que los testigos falsos eran tan falsos que hasta lo mismo que les habían dicho, falsearon. Porque dijeron, este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo, es decir, contra el templo y contra la ley. Amén. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos legó Moisés. Lo acusaron de los mismos cargos que usaron para acusar al Señor falsamente. Usaron los mismos cargos. Dice Juan 2, del 18 al 20, hablando del Señor Jesús. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días
lo levantaré. Pero más adelante dice que no se refería al templo, sino se refería al cuerpo. Y veamos la manipulación y el engaño, porque dijo, oye, decir que este Jesús destruiría o destruirá este lugar. Ellos dijeron que Jesús había dicho que él lo iba a destruir, pero no fue lo que dijo el Señor. Lo que dijo el Señor fue: destruyan ustedes, destruyanlo. El Señor nunca dijo yo lo voy a destruir, dijo destruyan, refiriéndose a su cuerpo, destruyanme y en tres días. Sin embargo, estos hombres manipulando hicieron la misma imputación, el mismo cargo a Esteban del que le habían hecho en su momento al Señor Jesús. Y que también lo acusaban de negar la ley y cambiar las costumbres que nos legó Moisés, siendo que el Señor dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y dice la palabra en 2 de Corintios 3:7, haciendo referencia a Moisés bajando del monte: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. Pero en este pasaje el apóstol está comparando, diciendo que si el mensaje de la muerte, que es la ley, que es lo que nos vino a hacer, nos vino a dejar claro y evidente que somos pecadores y que merecemos la muerte, la ley es lo que vino a revelar el pecado de nuestra vida. Si esa palabra de la ley era tanta la gloria que no podían ver el rostro de Moisés, hermanos, ¿cómo, por eso el rostro, o cómo habrá sido el rostro de Esteban, que ya no estaba iluminado por la ley que daba muerte, sino estaba iluminado por el evangelio de Cristo, que es para vida eterna? Por eso en él vieron un rostro, no solamente que le brillaba a Moisés, fue un rostro que era un rostro humano que brillaba, que resplandecía, que tuvo que cubrirse con un velo. Por eso es que el Antiguo Testamento, fíjate hermano, eso es así, el Antiguo Testamento se encuentra velado el Nuevo Testamento se encuentra velado en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se encuentra revelado en el Nuevo Testamento. Por eso la gloria de la ley que resplandecía en el rostro de Moisés, la gloria de la ley del rostro de Moisés tuvo que ser cubierta por un velo, porque no era el momento de ser visto, no era el momento de la manifestación plena del Evangelio de Jesucristo, estaba velado. Solamente vieron a Moisés. Por eso estos sacerdotes saduceos y todos estos ancianos y escribas defendían tanto a Moisés, porque la verdadera gloria de lo que Moisés había visto estaba cubierta por un velo en su rostro, que es Cristo, Dios. Su carácter está revelado en la ley. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo? ¿Cómo puede uno gloriarse? Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón en cuyo deleite se encuentra la palabra, ¿no? Que en la palabra está su deleite, en la ley encuentra su deleite. ¿Cómo podemos deleitarnos en la ley? ¿Cómo podemos decir yo me deleito en los 10 mandamientos? Eso, cuando lo vemos con el velo puesto, hermanos, no se puede. Por eso estos hombres nada más veían a Moisés y defendían a Moisés, pero lo que Moisés había visto era algo mucho más allá. ¿Sabes cómo es una forma de gloriarte en los 10 mandamientos? No matarás. ¿Sabes qué deja de eso? Que a Dios le interesa tu vida, que a Dios le interesa que tú estés vivo, que Dios tiene cuidado de la vida del hombre. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? Cuando Dios dice no matarás, lo que está diciéndonos a nosotros de este lado, ya sin el velo, ya viendo el rostro de Esteban como de ángel, como del ángel de Dios, el rostro como de Cristo. Porque aquí Esteban está pasando por un trance, por
una experiencia en su vida en que casi como si lo empataran con Cristo. Lo empatan con Cristo en cada versículo, y termina viéndose su rostro como de un ángel. ¿Y no acaso Cristo, hay una cristofanías en el Antiguo Testamento, es decir, manifestaciones de Cristo cuando es mencionado como el ángel de Jehová? Y cuando se ve el rostro de Esteban como de un ángel, porque él ya había visto detrás del velo de la ley. No sé cómo cerrar esto, porque no creo que deba cerrarse. Este pasaje, hermanos, este capítulo es un capítulo hermoso y profundo, es corto, 13 versículos, pero en este podemos encontrar, 15 versículos. ¿Cómo es necesario que en la vida de la iglesia hay una revelación plena de lo que estamos llamados a hacer y hacerlo por amor a Dios? La enseñanza detrás de este versículo, yo no creo que sea el anhelar un diaconado, porque ya lo debemos tener en nuestra vida como un servicio a los demás. Ya debemos tenerlo. Más adelante, sí es cierto, después el diaconado es instituido a ciertas personas como el oficio que es, pero antes de eso, tal como Esteban, Felipe, Nicanor, Prócoro, Parmenas, Timón, Nicolás, como todos ellos estaban cumpliéndolo antes de siquiera existir la posibilidad en sus vidas o en la de cualquiera de tener una posición en una congregación. Yo creo que la iglesia debemos despertar hoy. Hoy tenemos un templo vacío y tú estás en tu casa. Y tal vez muchos estén pensando, hermanos, incluso servidores, extrañando el venir a servir, extrañando el venir a participar de la comunión con los santos. Pero déjame decirte algo allí en tu casa. Desarróllate, busquemos a Dios, no a la luz pública, no ante los demás. Desarrollémonos y busquemos de Dios en nuestra vida diaria. Que hay una búsqueda de nosotros, no despreciando la palabra. Yo no sé si tal vez tú te conectaste a esta señal hoy pensando que ibas a encontrar un gran expositor o un gran predicador y te encontraste conmigo. Pero déjame te digo que no estás ante un hombre. Estamos todos ante la palabra de Dios. Creo yo. Que la gloria de Cristo debe brillar en nuestros rostros. ¿Cómo sería el compromiso, hermanos, de Esteban? He estado meditando en este pasaje por unos días, en este capítulo, por algunos días. Y platicaba con un hermano y pensaba acerca de Esteban, que el compromiso que él manifestó en su vida no fue un compromiso derivado de lo que tenía que hacer ante los hombres, porque Esteban ya era Esteban cuando fue llamado. Esteban ya era victorioso antes de ser llamado. Él ya había desarrollado un buen testimonio con una vida de piedad y de amor hacia sus semejantes. Él ya había sido lleno del Espíritu Santo. Seguramente él estuvo presente en el capítulo 2 de Hechos en Pentecostés. Seguramente él estuvo allí. Y fue de los 120 que permanecieron. Y fue de los que fueron impactados en su alma y en su corazón por la llenura real, no mítica, del Espíritu Santo. Y después empezó a aprender y adquirió sabiduría. Y un día fue necesario
la iglesia de Cristo, la amada del Señor, el pueblo santo al que debemos amar, al cual nos debemos y nos pertenecemos como servidores a Cristo y a su iglesia. Cuando hubo la necesidad, no de predicar, no de salir y hacer grandes cosas, ni de ser vistos, sino de ir a atender a las más débiles, a las viudas, llevarles sus despensitas, llevarles sus viandas, estuvo listo y preparado para hacerlo. Tiempos de necesidad en la iglesia vienen. Vemos las noticias que vienen recesiones económicas y amén, puede ser que sí sea. Pero más es lo que le sucede al mundo. Nosotros debemos preocuparnos por lo que está pasando en la iglesia. ¿Cómo están nuestros ancianos, nuestras viudas, nuestros huérfanos? ¿Cómo están? Atendámosles. Esteban se comprometió desde antes de la posibilidad de servir oficialmente en la iglesia. Ya estaba comprometido. Y después, cuando Esteban, manifestando el poder del Espíritu Santo en su vida, caminando como caminara Cristo, lleno de gracia, dando a los necesitados, porque seguramente Esteban nunca dejó de llevarle a las viudas. Yo no veo un Esteban que haya claudicado en esa labor. Ese carácter no lo veo en él. Y continuó eso, y después hizo prodigios y milagros, y después le cayeron encima y lo golpearon y lo arrebataron y se lo llevaron como a Cristo y lo enjuiciaron falsamente. En el siguiente versículo, y no es el tema que me toca, pero quiero introducirlo un poco. Qué hombre tan fiel a su llamado, que en el último minuto él sabía que lo iban a matar y no pidió nada más. Aún en el último minuto se atrevió a dar un discurso predicando a Cristo de una manera tan profunda, de conocerlo tanto, porque no se paró a repetir lo que otros le dijeron, no se paró a dar dogmas. Si a él lo acusaron y lo trataron como Cristo, es porque él conocía a Cristo, estaba viviendo Cristo en él. Y se puso a hablar de una manera en que, habiendo él visto con anterioridad a Cristo desde Moisés, por los profetas, testificó en su último momento de vida quién era Cristo, para después morir en martirio. Servidor del Señor. Amemos al Señor, conozcámoslo en oración, pasemos tiempo con Él, meditemos en su palabra de día y de noche. Yo creo que Esteban bien podría cumplir la descripción del hombre del Salmo 1. Señor, en esta noche, Dios, estamos delante de tu palabra, Señor. Y Señor, vemos la vida, Señor, todo el trabajo que tú hiciste con la vida de este siervo tuyo, Señor. Y nos deja ver que tú eres bueno, porque no existen grandes hombres de Dios, no existen grandes gigantes de Dios. Lo único que existen son pequeños hombres en manos de un Dios todopoderoso y grande. Hoy te pido, Señor, que despiertes en nuestra iglesia, Dios, en la iglesia, en tu iglesia universal, apostólica, Señor. Que deposite, Señor, el don del servicio, porque en este hombre, Señor, en estos 7 vemos esto, Señor,
que tú depositaste en ellos antes que la función del servicio, depositaste el don del servicio. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos servir y trabajar para ti, Señor, de modo tal, Señor, que los ministros de tu palabra puedan concentrarse, Señor, en la oración y en la palabra, en la predicación, para que tu palabra crezca en este tiempo de tanta necesidad, Señor. Que tu palabra crezca, Señor, crezca, Señor, y tu iglesia crezca y se multiplique en salvos, en justificados, Señor, por Cristo.